La invitación llegó envuelta en una falsa cortesía, escrita con palabras elegantes que escondían veneno. Nadie en la familia de Alejandro imaginó que aquella boda, planeada para exhibir poder y humillar a una mujer del pasado, terminaría convirtiéndose en el escenario donde la verdad, el amor y el destino se levantarían como una tormenta imposible de detener. Lo que no sabían era que ella no volvería sola, ni débil, ni dispuesta a agachar la cabeza jamás otra vez. Lucía leyó el mensaje con una calma que sorprendía incluso a su propio corazón. La familia que la había despreciado, que la había expulsado como si fuera un error vergonzoso, ahora la invitaba a presenciar el nuevo matrimonio de Alejandro, el hombre que una vez había amado con todo su ser. Sus labios esbozaron una sonrisa lenta, casi peligrosa. Cerró los ojos y miró hacia la habitación contigua, donde 3 risas infantiles llenaban el aire de vida. No era rencor lo que la impulsaba a aceptar, sino algo mucho más profundo, dignidad. Años atrás, Lucía había abandonado aquella casa con el alma rota, llevando en su vientre un secreto que nadie quiso escuchar. Alejandro había creído las mentiras de su madre, las insinuaciones crueles de su hermana, y la había dejado ir sin luchar. Aquella noche de lluvia, cuando Lucía se marchó sin mirar atrás, también se llevó el amor que él no supo defender. Lo que nadie supo jamás fue que, antes de irse, Lucía había dejado una carta escondida en un libro que Alejandro nunca volvió a abrir. El día de la boda llegó rodeado de lujo. Candelabros de cristal, flores blancas importadas, invitados vestidos con arrogancia. La familia de Alejandro esperaba verla entrar sola, apagada, humillada por el pasado. Pero cuando las puertas del salón se abrieron, el murmullo se transformó en un silencio eléctrico. Lucía apareció radiante, vestida con una elegancia serena, y a su lado caminaban 3 niños idénticos, de ojos profundos y mirada firme. Alejandro sintió que el aire le abandonaba los pulmones. El tiempo pareció detenerse cuando sus ojos se cruzaron con los de Lucía. No había odio en ellos, solo una calma madura y una fuerza que nunca antes había visto. Los niños avanzaron con pasos seguros, tomados de la mano de su madre, y cada uno de ellos parecía un reflejo suyo. El corazón de Alejandro comenzó a latir con violencia, como si reconociera una verdad que su mente se negaba a aceptar. Durante la ceremonia, las miradas no dejaron de perseguirlos. La prometida de Alejandro sonreía con rigidez, sintiendo como la atención se escapaba de sus manos. La madre de Alejandro apretaba los labios, intentando mantener la compostura, mientras su mundo perfectamente controlado empezaba a resquebrajarse. Lucía se sentó en silencio, con los niños a su lado, y en su interior no había venganza, solo una extraña paz. En un momento inesperado, uno de los niños se levantó y caminó hacia Alejandro. Lo miró con curiosidad y, con una inocencia que atravesó el alma de todos, preguntó en voz alta por qué él tenía los mismos ojos que ellos. El murmullo estalló como un trueno. Alejandro se levantó de golpe, incapaz de ignorar lo evidente. Sus manos temblaban mientras se acercaba a Lucía, buscando respuestas que llevaba años esperando sin saberlo. Lucía lo miró entonces, de verdad, por primera vez en mucho tiempo. En sus ojos había recuerdos de noches compartidas, de promesas susurradas en la oscuridad, de caricias que aún parecían arder en la piel. Le habló con voz firme, explicándole lo que había callado, lo que nadie le permitió decir. Cada palabra caía como una revelación, desnudando mentiras antiguas y manipulaciones crueles. Alejandro sintió el peso de su error aplastarlo. Recordó las noches en que había extrañado su risa, el vacío que ninguna otra mujer había logrado llenar. Comprendió que el amor que había intentado enterrar seguía vivo, latiendo con fuerza, reflejado ahora en 3 pequeños corazones. Sin pensarlo, tomó la mano de Lucía, y ese simple contacto encendió una chispa que nunca se había apagado del todo. La ceremonia quedó suspendida en un caos elegante. La prometida de Alejandro abandonó el salón entre lágrimas contenidas, y la familia, expuesta ante todos, perdió la autoridad que tanto había defendido. Lucía no alzó la voz ni buscó humillar a nadie, su sola presencia, su verdad, lo había hecho todo. Alejandro se arrodilló frente a ella, no para suplicar perdón con palabras vacías, sino para reconocer públicamente su amor y su responsabilidad. Aquella noche, bajo las luces apagadas del salón vacío, Lucía y Alejandro hablaron como nunca antes. Se dijeron todo lo que el orgullo les había robado. Se miraron como 2 almas que se reconocen después de una larga guerra. El deseo, contenido durante años, volvió a surgir en un abrazo lento, profundo, donde el tiempo parecía rendirse ante ellos.
No fue un encuentro apresurado, sino un reencuentro cargado de ternura, de promesas renovadas y de una pasión que había aprendido a esperar. Los días siguientes estuvieron llenos de decisiones difíciles. Alejandro enfrentó a su familia, marcando límites que nunca antes se había atrevido a trazar. Lucía observaba con cautela, protegiendo a sus hijos, pero también permitiéndose sentir esperanza. Los niños, ajenos al drama adulto, se acercaron a Alejandro con naturalidad, y él encontró en cada sonrisa una oportunidad de redención. Las noches se llenaron de conversaciones íntimas, de miradas que decían más que 1000 palabras, de caricias suaves que reconstruían lo que una vez fue destruido. Lucía, fuerte y vulnerable a la vez, permitió que Alejandro volviera a entrar en su vida, no como el hombre inseguro del pasado, sino como alguien dispuesto a amar sin miedo. Él la admiraba ahora con una devoción profunda, consciente de que el amor verdadero no se impone, se honra. Cuando finalmente decidieron caminar juntos, no fue por presión ni por escándalo, sino por elección. Eligieron sanar, eligieron amar, eligieron construir un hogar donde el pasado no dictara el futuro. La familia que una vez la quiso humillar observó desde lejos cómo Lucía, con gracia y firmeza, había transformado la herida en victoria. El verdadero final no fue una boda cancelada ni un escándalo social, sino algo mucho más poderoso. Fue la imagen de una familia reunida al amanecer, con risas infantiles llenando la casa, con Lucía y Alejandro compartiendo un café en silencio, tomados de la mano, sabiendo que habían sobrevivido a la tormenta. Fue el amor reencontrado, más maduro, más consciente, más intenso que nunca. Porque al final, no fue Lucía quien arruinó la boda. Fue la verdad la que se presentó sin miedo. Y cuando la verdad camina acompañada del amor y la dignidad, no destruye, transforma. La mañana avanzó con una luz suave que se colaba por las cortinas, y aunque el día parecía tranquilo, el aire estaba cargado de emociones que aún no habían encontrado descanso. Lucía observaba a Alejandro en silencio mientras él ayudaba a uno de los niños a atarse los zapatos. Ese gesto sencillo, casi cotidiano, le apretó el pecho. Durante años había imaginado cómo habría sido verlo así, presente, atento, entregado sin reservas. Ahora estaba ocurriendo, y aún así, una parte de ella se resistía a creerlo por completo. Alejandro levantó la mirada y la sorprendió observándolo. Sonrió con una timidez nueva, distinta a la seguridad arrogante que ella recordaba del pasado. Se acercó despacio, como si temiera romper algo frágil, y le tomó la mano con cuidado. Ese contacto despertó recuerdos dormidos, noches de risas compartidas, besos robados en la cocina, promesas susurradas cuando el mundo parecía pequeño. Lucía no retiró la mano. Dejó que el calor de él la envolviera, aunque su corazón aún caminaba con cautela. Salieron juntos, los 5, como una imagen que nadie habría podido imaginar meses atrás. En la calle, algunas miradas curiosas se posaron sobre ellos, pero Alejandro no soltó la mano de Lucía ni un segundo. Sentía una necesidad profunda de protegerla, de demostrarle con hechos lo que antes había fallado en defender con palabras. Los niños caminaban delante, hablando entre ellos con esa complicidad que solo los hermanos comparten, y de vez en cuando se giraban para asegurarse de que ambos lo siguieran. Al llegar al parque, Lucía se sentó en un banco mientras los niños corrían hacia los columpios. Alejandro permaneció de pie unos segundos, como si dudara, hasta que finalmente se sentó a su lado. El silencio entre ellos no era incómodo, estaba lleno de cosas no dichas que flotaban con una intensidad casi palpable. Él respiró hondo, consciente de que no podía seguir avanzando sin abrir por completo su corazón. Le habló de la culpa que lo había acompañado cada noche, del vacío que ninguna riqueza ni éxito había logrado llenar. Le confesó cómo, incluso el día de su boda, había sentido que algo estaba terriblemente mal, como si el destino le gritara que estaba a punto de cometer el mayor error de su vida. Lucía lo escuchó sin interrumpir, con los ojos fijos en los niños, dejando que cada palabra encontrara su lugar dentro de ella. Cuando él terminó, Lucía cerró los ojos por un instante. Luego habló, con una voz suave pero firme. Le contó del miedo que sintió al descubrir que estaba embarazada, de la soledad de las noches en que lloraba en silencio para no despertar a los bebés, del orgullo que la sostuvo cuando todo parecía derrumbarse. No habló para reprochar, sino para liberar lo que había cargado durante demasiado tiempo. Alejandro sintió que cada confesión era una herida que sanaba y, al mismo tiempo, una responsabilidad que asumía con el alma. Sin pensarlo, él se inclinó y apoyó la frente en la de ella.
No hubo besos apresurados ni promesas grandilocuentes, solo un momento íntimo en el que ambos reconocieron que el amor seguía allí, transformado pero vivo. Lucía cerró los ojos y dejó que ese gesto la envolviera. Por primera vez en años, se permitió descansar en él sin sentir que estaba traicionando su propia fortaleza. Esa noche, cuando los niños se durmieron, la casa quedó sumida en un silencio distinto, cargado de expectativa. Lucía caminó descalza por el pasillo, consciente de la cercanía de Alejandro, de su presencia constante. Él la siguió hasta la sala, donde la luz tenue dibujaba sombras suaves sobre las paredes. Se miraron sin prisa, como si el tiempo hubiera decidido concederles una tregua. Alejandro se acercó lentamente, dándole espacio para detenerlo si así lo deseaba. Lucía no retrocedió. Cuando él rozó su mejilla con los dedos, un escalofrío recorrió su piel. Ese contacto despertó una corriente de deseo que no tenía que ver solo con el cuerpo, sino con todo lo que habían sido y lo que aún podían ser. Se besaron con una mezcla de nostalgia y anhelo, un beso profundo, cargado de emociones contenidas durante años. No hubo urgencia. Cada caricia fue una pregunta silenciosa, cada respuesta un suspiro compartido. Lucía apoyó la cabeza en el pecho de Alejandro, escuchando el ritmo de su corazón, preguntándose cuándo había dejado de latir así de fuerte por alguien. Él la rodeó con los brazos, como si quisiera memorizarla, como si temiera que aquel momento pudiera desvanecerse si lo soltaba demasiado pronto. Más tarde, cuando la noche avanzó, se quedaron hablando en voz baja, compartiendo recuerdos, sueños que habían quedado en pausa, temores que aún no se atrevían a nombrar del todo. Alejandro habló de querer recuperar el tiempo perdido con sus hijos, de aprender a ser el padre que ellos merecían. Lucía lo escuchó con atención, evaluando cada palabra, sabiendo que el amor, por sí solo, no era suficiente sin compromiso real. Al amanecer, el sonido de risas infantiles volvió a llenar la casa. Lucía se levantó antes que Alejandro y fue a la cocina, preparando el desayuno con movimientos tranquilos. Mientras batía los huevos, pensó en lo mucho que había cambiado su vida en tan poco tiempo, en cómo el pasado había regresado no para destruirla, sino para ofrecerle una segunda oportunidad bajo nuevas reglas. Alejandro apareció en la puerta, observándola en silencio. En ese instante comprendió que el verdadero desafío no era reconquistarla, sino merecerla cada día. Se acercó por detrás y la abrazó con suavidad, apoyando el mentón en su hombro. Lucía cerró los ojos, sintiendo ese gesto simple pero cargado de intención, preguntándose hasta dónde estaban dispuestos a llegar juntos, sabiendo que aún quedaban verdades por enfrentar y decisiones que podrían cambiarlo todo. El silencio que siguió a ese abrazo no fue vacío, sino una pausa sagrada antes de un nuevo comienzo. Lucía respiró hondo y, sin girarse, apoyó una mano sobre la de Alejandro, aceptando el gesto sin reservas pero sin promesas precipitadas. Ambos sabían que el amor que renacía entre ellos no podía construirse sobre impulsos, sino sobre verdades firmes. Ese mismo día, Alejandro tomó la decisión que definiría el resto de su vida, enfrentarse, sin miedo ni concesiones, a la familia que había destruido lo más valioso que tuvo. La reunión fue tensa. Las palabras, afiladas. Alejandro habló con una claridad que jamás había tenido, desnudando las manipulaciones, los silencios forzados y el daño causado. Por primera vez, no buscó aprobación. Marcó límites, exigió respeto y dejó claro que Lucía y sus hijos no eran un error del pasado, sino su presente y su futuro. La familia, sorprendida por su firmeza, comprendió demasiado tarde que había perdido el control que durante años había ejercido sobre él. Lucía no estuvo presente en esa confrontación. Eligió quedarse con los niños, enseñándoles a armar un rompecabezas, riendo con ellos, anclándose en lo verdaderamente importante. Cuando Alejandro regresó, exhausto pero sereno, ella supo que algo había cambiado de forma definitiva. Él no necesitó explicaciones largas. Bastó una mirada, un asentimiento silencioso, para que Lucía entendiera que el hombre que había amado una vez por fin había aprendido a luchar. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en una rutina nueva, imperfecta pero real. Alejandro se involucró en cada detalle, las tareas escolares, las visitas médicas, los cuentos antes de dormir. Los niños, con la sabiduría intuitiva de quienes sienten sin prejuicios, comenzaron a llamarlo sin miedo, acercándose a él con una confianza que se ganaba gesto a gesto. Lucía observaba todo con el corazón abierto y cauteloso, permitiéndose creer sin dejar de protegerse. Una noche, cuando la casa dormía, Alejandro tomó la mano de Lucía y la llevó al jardín.
Bajo el cielo estrellado, sin testigos ni lujo, le habló del futuro que imaginaba. No le prometió perfección ni cuentos de hadas. Le ofreció compromiso, honestidad y la certeza de elegirla cada día, incluso cuando el camino se volviera difícil. Lucía lo escuchó con lágrimas silenciosas, sintiendo como cada palabra reconstruía lo que una vez fue quebrado. Cuando ella respondió, no habló de miedo ni de heridas, sino de esperanza. Le dijo que el amor que había sobrevivido a la traición, al abandono y al silencio merecía una oportunidad nueva, no como repetición del pasado, sino como algo distinto, más fuerte y consciente. Alejandro la besó entonces, un beso profundo y sincero, cargado de gratitud y deseo, sellando una promesa que no necesitaba anillos para ser verdadera. El tiempo hizo su trabajo con paciencia. La sociedad, que había sido testigo del escándalo, ahora observaba en silencio una historia que se reconstruía lejos de los reflectores. Lucía recuperó su lugar no por venganza, sino por mérito propio. Su elegancia, su dignidad y su fortaleza se convirtieron en un ejemplo que nadie pudo ignorar. Ya no era la exesposa humillada, sino una mujer plena, amada y respetada. Alejandro, por su parte, dejó atrás la necesidad de aparentar. Comprendió que el verdadero éxito no se medía en aplausos ni en poder, sino en la paz de llegar a casa y encontrar amor genuino. Cada noche, al ver a sus hijos dormir, agradecía en silencio la segunda oportunidad que la vida le había concedido, consciente de que no todos tienen el valor de corregir su destino. El día en que decidieron formalizar su unión no hubo ostentación ni invitados interesados. Fue una ceremonia íntima, rodeada de risas infantiles y miradas sinceras. Lucía caminó hacia Alejandro con una serenidad que eclipsaba cualquier vestido de lujo. Cuando se tomaron de las manos, no hubo dudas ni sombras del pasado, solo la certeza de que habían sobrevivido a la tormenta y salido más fuertes. Al final, la boda que una vez fue planeada para humillar se convirtió en el origen de una historia mucho más grande. No fue el escándalo lo que marcó sus vidas, sino la valentía de enfrentar la verdad. Lucía no arruinó un matrimonio, reveló una mentira. Y Alejandro no perdió a su familia, encontró la suya de verdad. Así, entre amaneceres tranquilos, besos sinceros y la risa de 3 niños que unieron destinos, el amor dejó de ser una promesa rota para convertirse en un hogar. Porque cuando la dignidad camina junto al amor, incluso las heridas más profundas pueden transformarse en el comienzo de algo inolvidable.